Shalom y bienvenidos a mi canal Esh Elohim. En este Shabbat nos adentramos en la Parashá Miketz, una porción profunda que nos muestra cómo, aun después de tiempos prolongados de silencio y prueba, el Eterno continúa obrando en los detalles de nuestra vida. La historia de Yosef no solo es un relato de ascenso al poder, sino una enseñanza sobre la perseverancia, la fidelidad y la confianza en los planes divinos, incluso cuando los nuestros parecen haberse derrumbado. Miketz nos recuerda que los procesos no son castigos, sino preparación. Yosef pasó de la prisión al palacio, no por casualidad, sino porque el Eterno estaba moldeando su carácter y poniéndolo en el lugar adecuado para el tiempo exacto. Del mismo modo, nuestras esperas pueden ser incubadoras de propósito, donde aprendemos dependencia, humildad y visión. Esta porción nos invita a reflexionar. ¿Qué situaciones que hoy parecen finales tal vez solo son comienzos? ¿Qué puertas se están preparando detrás del telón mientras creemos que nada sucede? El Eterno no olvida, no improvisa, no abandona. Así que prepárate, toma tus notas y comencemos. Cuando el Eterno inquieta el espíritu de los poderosos. El pasaje inicia declarando que el espíritu de Faraón estaba inquieto. No fue José quien tocó la puerta del palacio, ni fue una estrategia humana la que lo posicionó. Fue el Eterno quien perturbó el descanso del hombre más poderoso de Egipto. Esto nos enseña que el Eterno gobierna no solo sobre los justos, sino también sobre reyes, imperios y estructuras de autoridad. Cuando el Eterno decide mover su propósito, Él comienza inquietando los corazones de quienes tienen poder de decisión. Así se cumple lo escrito. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Eterno. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Párrafo 2. La inquietud espiritual no es señal de juicio inmediato. Muchas veces es señal de una transición divina. Faraón tenía todo, poder, sabiduría humana, magos y sabios, pero su espíritu no hallaba descanso. El Eterno permitió esa agitación para revelar que ninguna estructura humana puede traer paz cuando falta revelación. Esto deja claro que el vacío interior del poderoso es una puerta para la manifestación del propósito del Eterno. Tal como sucedió con Nabucodonosor, quien también fue turbado en su espíritu hasta reconocer que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Es significativo que los sueños de Faraón no pudieran ser interpretados por los sabios de Egipto. El Eterno cerró toda respuesta humana para que quedara evidente que la solución no vendría del sistema, sino de fuera del sistema. Aquí aprendemos que cuando el Eterno inquieta a los poderosos, también expone los límites de su sabiduría. La revelación no se compra, no se aprende en academias, ni se hereda por posición. Proviene únicamente del Eterno. Como está escrito, ¿dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido el Eterno la sabiduría del mundo? La inquietud de Faraón activó la memoria del copero, quien había olvidado a José por 2 años. Esto revela un principio profundo. Cuando el Eterno inquieta a una autoridad, también despierta recuerdos estratégicos en personas clave. El olvido humano no puede resistir el tiempo señalado por el Eterno. José no fue olvidado en el cielo, aunque fue olvidado en la tierra. El Eterno usa la inquietud de otros para abrir puertas que estuvieron cerradas por años. Así se cumple. El tiempo de la palabra del Eterno probó a José. Salmo 105. José no necesitó promocionarse, defenderse ni justificarse. La inquietud de Faraón fue el llamado divino que lo sacó del calabozo al palacio. Esto nos enseña que cuando el Eterno inquieta el espíritu de los poderosos, no es para exaltar al poder, sino para revelar a sus siervos preparados. El mismo don que José usó en la cárcel ahora era requerido en el trono. El lugar cambia, pero la fuente del don permanece. El Eterno exalta a los humildes cuando el sistema reconoce que necesita lo que no posee. Este pasaje nos muestra que el Eterno no depende de estructuras religiosas para cumplir su voluntad. Él puede inquietar a un rey pagano para bendecir a un siervo fiel. La inquietud de Faraón fue el puente entre la promesa y el cumplimiento. El Eterno permitió el desvelo del rey para despertar el destino de José.
Así entendemos que el caos en las alturas del poder puede ser la señal de que el Eterno está a punto de manifestar su gobierno en la tierra. La inquietud de los poderosos no es casualidad, es una herramienta divina. Cuando el Eterno agita el espíritu de quienes gobiernan, Él está preparando el escenario para revelar su sabiduría, su gobierno y su propósito. Mientras José esperaba en silencio, el Eterno trabajaba en lo invisible. Lo que parecía retraso era preparación. Lo que parecía olvido era formación. El Eterno nunca apresura a sus siervos, pero sí acelera su manifestación cuando el tiempo se cumple. Si hoy vemos sistemas inquietos, autoridades confundidas y estructuras temblando, no es solo crisis, es oportunidad divina para que el propósito del Eterno se manifieste. Si hoy estás en un tiempo de espera, de silencio, de aparente olvido, no desesperes. El Eterno sigue inquietando espíritus por causa de su propósito contigo. Permanece fiel, guarda tu integridad y no sueltes el don que Él puso en tus manos. El mismo Eterno que inquietó el espíritu de Faraón sigue gobernando hoy. Prepárate, porque cuando Él inquieta a los poderosos, es porque está a punto de exaltar a los que han sido fieles en lo oculto. Abundancia sin administración conduce a la ruina. El relato de José ante Faraón revela una verdad espiritual profunda. La abundancia, cuando no es administrada con sabiduría, puede convertirse en el preludio de la ruina. El Eterno no solo anunció años de prosperidad, sino que advirtió con igual claridad la llegada de años de hambre. Esto nos enseña que la bendición no es un fin en sí misma, sino una responsabilidad sagrada. La prosperidad sin discernimiento adormece el alma y crea una falsa sensación de seguridad. Por eso, el Eterno revela el futuro no para alimentar la complacencia, sino para despertar la prudencia y el temor reverente. José entiende que la abundancia debe ser gobernada, no celebrada sin medida. Su propuesta no fue espiritualizar el problema ni negar la realidad venidera, sino administrar con previsión. Aquí vemos el principio bíblico de la mayordomía. Todo lo que llega a nuestras manos pertenece al Eterno y debe ser gestionado conforme a su propósito. Como enseña Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero esa abundancia es fruto de planificación, no de improvisación. La fe auténtica no excluye la organización, la confirma. El contraste entre los años de abundancia y los años de hambre nos recuerda que los ciclos cambian, pero la sabiduría permanece. El Eterno permite temporadas de bonanza para preparar a su pueblo para tiempos difíciles. La abundancia no administrada se desperdicia, la abundancia administrada se multiplica y preserva vida. Así, José se convierte en un instrumento del Eterno para salvar no solo a Egipto, sino a muchas naciones. La administración sabia es una expresión de obediencia. José no actuó por ambición personal, sino por responsabilidad colectiva. El Eterno honra a quienes piensan más allá de sí mismos y usan la bendición para el bien común. Esto refleja el corazón del Eterno, quien bendijo a Abraham para que fuera bendición a otros. La abundancia que no se comparte ni se ordena degenera en egoísmo, pero la que se administra conforme al propósito divino se convierte en instrumento de salvación. En el nuevo pacto, Yeshua refuerza este principio al enseñar que el siervo fiel es aquel que administra bien en ausencia del amo. La fidelidad en lo mucho se demuestra primero en la fidelidad en lo poco. José fue fiel en la cárcel, en la casa de Potifar y luego en el palacio. La administración correcta no comienza cuando llega la abundancia, sino mucho antes, en la formación del carácter y la disciplina interior. Finalmente, Faraón reconoce que en José hay el espíritu del Eterno, porque la verdadera sabiduría siempre produce orden, previsión y vida. La administración sabia glorifica al Eterno porque refleja su naturaleza. Él es un Elohim de orden, no de caos. Cuando su pueblo aprende a administrar lo que recibe, se convierte en testimonio vivo ante las naciones. La abundancia sin dirección se pierde. La abundancia sometida al consejo del Eterno permanece y fructifica. Este pasaje nos confronta con una pregunta esencial. ¿Qué estamos haciendo con la abundancia que el Eterno ya nos ha confiado?
Tal vez no todos tengamos graneros llenos, pero todos hemos recibido tiempo, dones, recursos y oportunidades. La ruina no siempre llega por falta, muchas veces llega por exceso mal administrado. El Eterno nos llama a vivir con visión, a no gastar hoy lo que será necesario mañana, a no consumir egoístamente lo que fue dado para preservar vida. La verdadera espiritualidad no huye de la responsabilidad, la abraza con temor y sabiduría. Como José, estamos llamados a discernir los tiempos y a prepararnos conforme a la palabra revelada. Hoy el Eterno nos invita a examinar nuestra mayordomía. Si hemos vivido la abundancia sin orden, es tiempo de arrepentimiento y corrección. Si Él nos ha bendecido, es para que seamos administradores fieles, no consumidores descuidados. Levántate y decide honrar al Eterno con lo que tienes, con lo que eres y con lo que vendrá. Que cuando llegue la escasez espiritual o material, se encuentre en nosotros un pueblo preparado, prudente y lleno de fe obediente. Cuando el Eterno te exalta, nadie puede detenerlo. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El relato de José alcanza aquí uno de los momentos más impactantes de toda la escritura. El mismo joven que fue vendido como esclavo y olvidado en una cárcel es ahora levantado por el poder del Eterno hasta gobernar una nación entera. Esta exaltación no ocurre por intrigas humanas ni por ambición personal, sino porque el Eterno decide manifestar públicamente lo que ya había estado formando en secreto. La Biblia nos enseña que el ascenso no viene del oriente ni del occidente, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro exalta. José no se defendió, no se promovió, no se justificó, simplemente permaneció fiel, y el Eterno se encargó del resto. Es importante notar que la exaltación de José ocurre en un contexto totalmente inesperado. No es en Canaán, no es entre su familia, ni siquiera entre personas que conocían su historia. Sucede en Egipto, una nación pagana. Esto revela una verdad profunda. Cuando el Eterno decide exaltar a alguien, Él no está limitado por sistemas humanos, culturas ni estructuras. Faraón, el hombre más poderoso de su tiempo, reconoce sin resistencias ya que la sabiduría de José viene del Eterno. Proverbios 21:1 nos recuerda que el corazón del rey está en la mano del Señor. Aún los poderosos son instrumentos cuando el Eterno ha determinado cumplir su propósito. La exaltación divina no borra el proceso previo, sino que lo confirma. José llega al palacio con la autoridad de alguien que ya fue probado en la traición, en la injusticia y en el olvido. El Eterno no levanta personas improvisadas, Él exalta a quienes han sido formados en el quebranto. Antes del anillo hubo cadenas, antes del carro real hubo una cisterna, antes del reconocimiento público hubo fidelidad en lo oculto. Como enseña 1 Samuel 2, 7-8, el Eterno empobrece y enriquece, abate y enaltece, para hacer sentar a los humildes con los príncipes. Un detalle poderoso es que nadie puede oponerse a lo que el Eterno ha determinado. Los hermanos de José intentaron destruir su destino. Potifar lo encarceló injustamente. El copero lo olvidó. Sin embargo, ninguno de esos obstáculos logró frustrar el plan divino. Cuando llega el momento de la exaltación, todo se mueve con rapidez. Lo sacan apresuradamente de la cárcel, cambia de vestiduras y entra al palacio en un solo día. Isaías 14:27 declara, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Cuando el Eterno abre una puerta, nadie puede cerrarla. La exaltación que viene del Eterno no es solo honor, es responsabilidad. José no es levantado para su gloria personal, sino para preservar vidas. El Eterno no exalta para engrandecer el ego, sino para cumplir propósitos mayores. Aquí vemos un principio del reino.
La verdadera grandeza se mide por el servicio. Yeshua mismo enseñó, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. José gobierna con sabiduría porque su corazón fue formado en la humildad. Finalmente, esta exaltación nos revela el carácter fiel del Eterno. Él no olvida a los suyos, aunque pasen años de silencio. El tiempo de espera no es abandono, es preparación. El Eterno nunca llegó tarde a la vida de José. Llegó exactamente cuando todo estaba listo. Lo que parecía retraso era alineación. Como afirma Habacuc 2:3, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. La historia de José nos confronta y nos consuela a la vez. Nos confronta porque muchas veces queremos la exaltación sin el proceso, el reconocimiento sin la formación, el palacio sin la cruz. Pero también nos consuela porque nos recuerda que el Eterno ve, sabe y gobierna cada etapa de nuestra historia. Tal vez hoy estés en una cárcel emocional, ministerial o espiritual. Quizá te sientas olvidado, traicionado o estancado. Este pasaje proclama con fuerza que ningún sufrimiento es en vano cuando el Eterno está escribiendo la historia. La exaltación que viene de Él no depende de personas, circunstancias, ni tiempos humanos. Cuando el Eterno te levanta, nadie puede detenerlo. Hoy el llamado no es a buscar exaltación, sino a buscar fidelidad. El Eterno sigue levantando a quienes permanecen firmes cuando nadie los ve. Si estás en un tiempo de prueba, no renuncies. Si estás en silencio, no desesperes. Si estás siendo formado, no te rebeles. Rinde tu proceso al Eterno y confía en que Él cumplirá su palabra. Decide hoy ser fiel donde estás, porque cuando llegue el tiempo de la exaltación, será evidente para todos que fue obra del Eterno y no del hombre. De esclavo a proveedor de vida. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. La historia de José alcanza aquí una dimensión redentora extraordinaria. El mismo joven que fue vendido como esclavo, ahora se convierte en el proveedor de vida para las naciones. El Eterno no solo cambia la posición de José, sino el propósito de su historia. Aquello que comenzó con traición, injusticia y humillación, termina siendo el medio por el cual multitudes son preservadas con vida. Esto nos enseña que el Eterno no desperdicia ningún dolor. Él transforma las heridas en instrumentos de salvación. Como declara el salmista, cambiaste mi lamento en baile. Salmos 30:11. El proceso fue largo, pero el desenlace revela la fidelidad absoluta del Eterno. Es profundamente significativo que José no guarda el pan solo para Egipto, sino que abre los graneros para toda la tierra. El Eterno no levantó a José únicamente para bendecirlo a él, sino para convertirlo en canal de provisión para muchos. Este principio atraviesa toda la Escritura. La bendición nunca es un fin en sí misma, sino un medio para bendecir a otros. Así como Abraham fue llamado para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra, José se convierte en una figura de provisión universal. El Eterno siempre piensa en términos de redención colectiva, no solo individual. El contraste es impactante. El que fue despojado ahora administra abundancia. El que fue encerrado ahora abre graneros. El que fue olvidado ahora es buscado por todos. Esto revela que la verdadera promoción del Eterno no es superficial, sino profundamente restauradora. El Eterno no solo cambia circunstancias, sana identidades. José ya no es definido por lo que le hicieron, sino por lo que ahora puede dar. Este es un principio espiritual poderoso. Cuando el Eterno termina su obra en nosotros, ya no vivimos desde la herida, sino desde el propósito. La crisis del hambre no creó a José como proveedor, simplemente reveló lo que el Eterno ya había formado en él durante años de silencio. Antes de que hubiera escasez, ya había sabiduría. Antes de que las naciones vinieran, ya había carácter.
Esto nos enseña que el Eterno prepara a sus siervos antes de exponerlos. La fidelidad en lo pequeño, en lo oculto y en lo injusto es lo que capacita para sostener responsabilidades grandes cuando llega el momento. Como afirma Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Hay aquí también una dimensión profundamente espiritual. José se convierte en proveedor de pan en un tiempo de hambre, prefigurando el principio eterno de que el Eterno siempre levanta una fuente de vida cuando la muerte parece dominar. La Escritura afirma que no solo de pan vivirá el hombre, y más adelante vemos cómo Yeshua mismo se presenta como el pan de vida para un mundo hambriento. El patrón es claro: el Eterno permite el hambre para dirigir a los pueblos hacia la fuente que Él ha establecido. Finalmente, este pasaje nos muestra que la historia de José no se trata de éxito personal, sino de redención. El Eterno tomó a un esclavo y lo convirtió en instrumento de vida. Esa es la obra del Eterno en cada generación: rescatar lo quebrado, levantar lo despreciado y usarlo para salvar a otros. La grandeza de José no está en su cargo, sino en que su vida se convirtió en respuesta para una generación en crisis. Este pasaje nos confronta con una verdad esencial: el Eterno no solo nos saca de la esclavitud, nos transforma en fuentes de vida. Muchas veces oramos para salir del dolor, pero el Eterno quiere usar ese mismo dolor para bendecir a otros. José no negó su pasado, permitió que el Eterno lo redimiera. Tal vez hoy estás cargando una historia de rechazo, pérdida o injusticia, y te preguntas para qué sirvió todo eso. Génesis 41 nos responde con claridad: el Eterno estaba formando en ti algo que otros necesitarán para vivir. Lo que fue esclavitud puede convertirse en provisión. Lo que fue cárcel puede convertirse en granero. Hoy el llamado no es solo a creer que el Eterno puede cambiar tu situación, sino a rendirle tu historia completa. Permite que Él transforme tu pasado en propósito y tu dolor en servicio. Decide no vivir como víctima de lo que te hicieron, sino como instrumento de lo que el Eterno quiere hacer a través de ti. Si hoy te sientes en escasez, confía. Si estás en proceso, persevera. Si estás siendo preparado, no te detengas. El Eterno sigue levantando personas que, habiendo sido esclavos, se convierten en proveedores de vida para otros. Entrégale tu vida, tu proceso y tu futuro, y deja que Él escriba un final que bendiga a muchos. La restauración requiere pasos difíciles y decisiones de fe. La restauración no comienza en ambientes cómodos, sino en terrenos donde el alma es sacudida, confrontada y forzada a mirar aquello que ha evitado durante años. Los hermanos de José no iniciaron su proceso de restauración mientras gozaban del favor de su padre, ni mientras vivían en la aparente normalidad de Canaán. Comenzó en el hambre, en la escasez, en el exilio hacia Egipto, en la incertidumbre de enfrentar a un gobernante implacable. Este principio es universal en las Escrituras. El Eterno usa crisis para abrir caminos que no se abrirían en tiempos de abundancia. Así fue con Israel en el desierto, así con David en la cueva de Adulam, así con Pedro en la noche oscura de su negación. La restauración no nace en comodidad, nace en la necesidad, porque solo cuando el hombre llega al límite de sus fuerzas, reconoce que no puede salvarse a sí mismo. El proceso de restauración exige admitir la verdad, y esa verdad rara vez es cómoda. Los hermanos tuvieron que reconocer lo que habían ocultado no solo a Jacob, sino a su propia conciencia. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ese reconocimiento fue el primer paso, pero fue un paso doloroso. La restauración bíblica siempre comienza con la teshuvá, el regreso del alma hacia la voluntad del Eterno, y ese regreso incluye confesar lo que se evitó, asumir lo que se negó y enfrentar lo que se justificó. El Eterno no restaura mentiras, restaura verdades aceptadas. El rey David tuvo que confesar su pecado con Betsabé. Jacob tuvo que enfrentar a Esaú, Pedro tuvo que llorar amargamente. La restauración no es magia espiritual, es confrontación con la verdad para vivir libres. Otro aspecto profundo es que la restauración no solo implica reconocer el pecado,
sino aceptar que habrá pérdidas, cambios, sacrificios y renuncias. Los hermanos debieron dejar a Simeón como prenda, debieron regresar con Benjamín, poniendo en riesgo la estabilidad familiar, debieron enfrentar la posibilidad de morir. Esto revela un principio crucial: no hay restauración sin costo. El Eterno no nos devuelve nuestro propósito sin pedirnos que renunciemos a algo que amamos, tememos o idolatramos. Abraham entregó a Isaac en el altar, Moisés entregó su estabilidad en Madián, Ruth entregó sus raíces en Moab, los apóstoles entregaron redes, profesión, reputación. El precio revela la autenticidad de la Teshuvá. Si no cuesta nada, es probable que no transforme nada. La restauración también requiere tiempo. José no reveló su identidad de inmediato. Trabajó el corazón de sus hermanos paso a paso. El Eterno no restaura a la velocidad del deseo humano, sino a la velocidad del proceso interno. El pueblo no salió de Egipto en un día, ni fue purificado en una semana, ni edificó identidad en un mes. La restauración progresa por etapas: confrontación, confesión, arrepentimiento, obediencia, prueba, confirmación, reconciliación. Muchos desean el final, la emoción del abrazo de José, pero huyen del inicio, la prisión de Simeón y el retorno con Benjamín. La instantaneidad no es un modelo bíblico de restauración. El proceso sí lo es. Y aunque el tiempo prolongado parezca cruel, es misericordia. Lo que se restaura lentamente se afirma profundamente. Además, la restauración requiere fe. Una fe que no es teoría, sino acción. Jacob debía decidir creer que permitir el viaje de Benjamín no era una sentencia de muerte, sino una oportunidad divina. La fe no elimina el riesgo, lo resignifica. La fe bíblica es caminar hacia Egipto, aun cuando Egipto parece ser el lugar de pérdida. Los patriarcas caminaron sin certeza humana, pero con convicción divina. Hebreos 11 lo confirma: la fe actúa sin ver. Israel tuvo que entrar en el mar antes que se abriera. Los sacerdotes tuvieron que pisar el Jordán antes que se apartaran las aguas. Pedro tuvo que dar el paso fuera de la barca antes de caminar sobre el mar. La restauración no se observa, se decide. Y esa decisión suele ser contra la lógica humana y a favor del llamado divino. Finalmente, toda restauración genuina tiene un propósito mayor. No es solo sanar a individuos, sino restaurar familias, destinos y generaciones. José no buscó venganza, buscó reconciliación. El Eterno no restaura para el ayer, sino para el mañana. Los hermanos no solo recuperaron relación con José, se alinearon al propósito mesiánico, porque sin esta restauración no habría tribus reconciliadas, no habría descendencia unida, no habría nación. El proceso fue duro pero necesario. Los pasos fueron riesgosos pero vitales. El costo fue alto, pero la recompensa eterna. La restauración nunca se trata solo del individuo, sino del diseño del reino. El camino de la restauración no es un atajo, es un trayecto sinuoso que pasa por lágrimas, confrontación, renuncia, riesgo, humillación y fe. Pero es justamente en ese terreno áspero donde el Eterno revela su mano, su diseño y su gracia. Si la restauración fuera fácil, no transformaríamos nuestro carácter. Si no costara nada, no valoraríamos el fruto. Si no implicara riesgo, no aprenderíamos a depender del Eterno y no de nuestra propia prudencia. Todo paso difícil en la restauración no es un castigo, es una invitación a crecer, a madurar, a sanar, a reconciliar, a vivir libres del pasado y alineados al propósito eterno. Hoy te llamo, no desde la comodidad, sino desde la urgencia del Espíritu, a abrazar los pasos difíciles, a no huir del Egipto que debes enfrentar, ni de la verdad que debes admitir, ni del Benjamín que debes entregar. El Eterno está dispuesto a restaurar, pero no restaura mientras nos aferramos al miedo o a la culpa. Su invitación es clara: camina, decide, confía, renuncia, cree. El paso que hoy parece el más doloroso puede ser mañana el puente hacia la reconciliación, la sanidad y el propósito. No temas el costo, porque el fruto será mayor que la pérdida. La gracia sorprende al culpable. Cuando observamos a los hermanos de Yosef acercándose a Egipto una vez más, lo hacen conscientes de su culpa, cargando el peso de un pecado no resuelto.
Ellos vienen con temor, no por la falta de trigo, sino por la abundancia de culpa. Saben que vendieron a su hermano, saben que mintieron a su padre, y saben que el sufrimiento por la hambruna es un reflejo de su desobediencia. Sin embargo, lo sorprendente en el relato es que el instrumento del juicio, Joseph, a quien ellos hirieron, es también el instrumento de la gracia. La Escritura muestra que en lugar de ser llevados al castigo, son invitados a una mesa. El Eterno, a través de Joseph, transforma el terreno que debía ser de condenación en un escenario de favor. Esta paradoja es un eco hermenéutico que atraviesa toda la Torá. El Eterno no responde inmediatamente al pecado con destrucción, sino que a menudo abre puertas para corrección a través de misericordia. Los hermanos llegan esperando lo peor, interpretando la invitación de Joseph como una trampa. Ellos dicen, nos han traído aquí para tendernos lazo. Esta reacción no nace del trato recibido, sino de su conciencia culpable. Aquí vemos un principio espiritual profundo. La culpa puede convertir la gracia en sospecha. El pecado no confesado deforma la percepción. Donde el Eterno extiende misericordia, el corazón temeroso ve juicio. Esto no solo ocurrió con los hermanos de Joseph, también lo vemos en Israel frente al Sinaí, cuando el pueblo temió acercarse a la voz del Eterno, y más adelante en la vida de Joná, que corre porque teme la misericordia del Eterno sobre Nínive. La culpa hace que la gracia parezca injusta, que el perdón parezca imposible y que la bendición parezca amenaza. Es una advertencia. La falta de arrepentimiento no solo condena, sino que ciega. En la cultura semita antigua, sentarse a la mesa con alguien era otorgarle paz, honor y aceptación. Joseph no solo los alimenta, les prepara una mesa. Esto no es un gesto accidental, es un símbolo teológico. El hombre que debería exigir justicia, según la lógica humana, se convierte en anfitrión. No los llama siervos, sino invitados. Este acto refleja la naturaleza del Eterno descrita en el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, cuando el juicio parecía inminente, la misericordia revela su plenitud. Es importante notar que la mesa no elimina la corrección futura, pues Joseph todavía probará sus corazones, pero establece el marco correcto. La restauración nace desde la gracia, no desde la venganza. El mayordomo, representante del sistema egipcio, pronuncia palabras que deberían haber sacudido a los hermanos. Paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro. Aquí encontramos la revelación de que la gracia no siempre llega por manos familiares ni por medios esperados. El Eterno puede hablar a través de quienes no pertenecen a nuestro círculo, cultura o historia. En este pasaje, la voz de consuelo no proviene de un profeta ni de un pariente, sino de un egipcio. Es una enseñanza profunda. El Eterno es soberano para usar lo que quiere y a quien quiere para cumplir su propósito. La gracia no tiene límites culturales ni fronteras étnicas. Su origen es divino, no humano. La gracia sorprende porque llega antes de la confesión total. Joseph prepara la mesa antes de revelar su identidad. El Eterno ofrece misericordia antes de exigir restitución. Este patrón también aparece en Éxodo cuando Israel recibe provisión en el desierto antes de recibir la Torá en Sinaí. Aparece cuando Elías alimenta a la viuda antes de corregir su percepción de la muerte y la vida. La gracia del Eterno no es una recompensa al arrepentimiento, sino el camino que lleva a él. Los hermanos no cambiaron para luego recibir gracia. Recibieron gracia para luego ser transformados. Ese es el carácter redentor del Eterno. Prepara el terreno para el arrepentimiento, no para la destrucción. El momento culminante del pasaje es cuando Joseph alza su mirada y ve a Benjamín. El texto no solo describe un encuentro familiar, simboliza el corazón del propósito del Eterno, restaurar lo que fue fragmentado. Joseph no derrama lágrimas delante de ellos, porque aún hay un proceso por completar, pero su corazón ya está movido por misericordia. La gracia no niega el dolor del pasado, pero tampoco queda atrapada en él. El Eterno no ignora el pecado, pero tampoco permite que sea la última palabra.
La gracia sorprende al culpable porque no llega como un martillo, sino como una mesa. No llega como amenaza, sino como oportunidad. No llega como condena, sino como puerta hacia la restauración. La escena de Génesis 43 nos revela que la gracia del Eterno no es la ausencia de justicia, sino la antesala de la restauración. Los hermanos llegan esperando cadena y encuentran pan. Llegan esperando castigo y encuentran paz. Llegan esperando enemistad y encuentran hospitalidad. La gracia confronta, pero desde el amor, expone, pero para sanar, recuerda el pasado, pero para construir futuro. Cuando la culpa domina el corazón, incluso la bondad parece peligrosa, pero cuando la gracia gobierna, incluso el juicio se convierte en camino hacia la reconciliación. El Eterno no nos sorprende con destrucción, sino con oportunidades. La gracia no es débil, es poderosa para derribar la culpa, abrir los ojos y preparar el terreno para la transformación. Hoy te pregunto, ¿estás interpretando la gracia como amenaza? ¿Has permitido que la culpa distorsione tu percepción del Eterno? ¿Has confundido su misericordia con juicio por miedo a enfrentar tu pasado? La gracia del Eterno podría estar tocando tu puerta ahora mismo, en una oportunidad inesperada, en una palabra que no esperabas, en una mesa que no merecías, en un proceso que no entiendes. No huyas de la gracia, no temas la misericordia. Permite que esa mesa, preparada no para tu destrucción, sino para tu restauración, sea el inicio de sanidad, reconciliación y transformación. La gracia sorprende al culpable y hoy puede sorprenderte a ti. El arrepentimiento verdadero acepta la responsabilidad sin excusas. El pasaje nos sumerge en un momento decisivo para los hijos de Israel. La copa hallada en el costal de Benjamín no es solamente una prueba externa, sino un espejo profundo que revela la condición interna del corazón. Durante años los hermanos habían cargado con una culpa silenciosa. Aquella injusticia contra José no había desaparecido con el tiempo, ni se había borrado con la rutina. La conciencia no se calla simplemente porque la vida sigue. Y ahora, frente a la acusación del mayordomo, se revela cuán frágil es la defensa humana cuando la verdad nos alcanza. Judá no intenta escapar, no manipula, no grita inocencia para cubrir la vergüenza. Él declara, el Eterno ha hallado la maldad de tus siervos. Una frase que no mira la copa, sino el pasado. No culpa al acusador, sino reconoce su propia responsabilidad. Aquí está el principio. El arrepentimiento verdadero comienza cuando dejamos de defendernos y empezamos a confesar. El arrepentimiento auténtico jamás construye excusas. La carne busca justificarse con argumentos, con historias, con causas externas. Pero el espíritu quebrantado reconoce que ninguna presión externa puede forzar la iniquidad interna si ésta no encuentra un lugar dentro del corazón. Los hermanos pudieron decir, nos acusan injustamente, pudieron señalar la copa, pudieron apelar a la buena acción previa de devolver el dinero. Sin embargo, el arrepentimiento no vive de obras pasadas ni de méritos acumulados. El arrepentimiento se sostiene sobre la verdad presente. Judá no dice, somos inocentes por devolver el dinero. Él reconoce que la copa, aunque injustamente colocada, expone la realidad que evitaron enfrentar durante décadas. El arrepentimiento no se niega culpable solo porque la acusación concreta no sea real. Reconoce que el corazón está manchado aunque el caso particular sea falso. Es un eco de David declarando, contra ti he pecado, aun cuando su juicio humano no lo había confrontado todavía. Aceptar responsabilidad sin excusas implica enfrentar la verdad sin adornos, sin negociaciones, sin rebajas. Judá podría haber señalado al mayordomo, acusado a José, recordado su rectitud previa. Pero el arrepentimiento genuino no busca compararse, apelar al pasado o negociar el presente. El arrepentimiento reconoce la realidad, aun cuando duele. La frase "el Eterno ha hallado nuestra maldad" reconoce a la vez la justicia divina y la incapacidad humana. Reconoce que el Eterno tiene el derecho de exponer lo que el hombre ocultó. Este pasaje nos enseña que arrepentirse no es justificar el error, no es explicarlo, no es maquillar sus raíces. Arrepentirse es aceptar la luz del Eterno,
revelando la oscuridad interna. Es el eco de Adán cuando intentó culpar, y la lección de que el verdadero arrepentimiento no dice la mujer que me diste, ni la serpiente engañó, sino hemos pecado. En este pasaje, la responsabilidad se vuelve aún más profunda cuando Judá se presenta como siervo. El arrepentimiento no solo reconoce la culpa, también acepta la consecuencia. Él dice, nosotros somos siervos de mi Señor. En otras palabras, no buscamos escapatoria, nos sometemos al juicio. La diferencia entre culpa y arrepentimiento es que la culpa teme el castigo, pero el arrepentimiento acepta la corrección. El arrepentimiento no responde con rebelión, sino con humildad. Es el reconocimiento de que la disciplina del Eterno no destruye, sino transforma. Y aquí encontramos un principio profundo. El arrepentimiento verdadero entiende que no puede exigir misericordia, sino rogarla. No puede demandar gracia, sino reconocer que ésta es un regalo. Aceptar responsabilidad es colocarse bajo la autoridad del Eterno sin negociar condiciones. Sin excusas también significa sin acusaciones. Judá no culpa al menor, no culpa a la copa, no culpa a la situación. La madurez espiritual se manifiesta cuando no buscamos culpables externos, sino que miramos hacia adentro. La naturaleza humana busca evadir responsabilidad transfiriéndola. El arrepentimiento bíblico la asume. Judá, que años atrás habría entregado al hermano menor para salvarse, ahora ofrece someterse junto a él. No intenta salvarse a sí mismo. La culpa se convierte en intercesión. Este es el fruto del arrepentimiento, la transformación del egoísmo en sacrificio, del interés propio en defensa del otro. No vino a hablar de su inocencia, sino a reconocer su maldad. No vino a probar su justicia, sino a humillarse. El arrepentimiento no busca tener la razón, busca restaurar la relación. Finalmente, el arrepentimiento verdadero sin excusas permite que el Eterno complete su obra. José no revela su identidad hasta que el corazón ha sido quebrantado. La prueba no era para exponerlos, sino para transformarlos. Y el arrepentimiento es eso, una puerta a la restauración. La confesión abre el camino para la reconciliación. El orgullo levanta muros, el arrepentimiento los derriba. La responsabilidad aceptada permite al Eterno trabajar. Y cuando el hombre deja de justificarse, el Eterno comienza a vindicar. Judá no sabía que detrás del juicio aparente venía la gracia, pero se sometió igual. El arrepentimiento no es una estrategia para obtener bendición, es una rendición que abre espacio a la voluntad del Eterno. Este pasaje nos enseña que el arrepentimiento no es solo decir lo siento, ni llorar bajo presión, ni prometer cambios futuros. El arrepentimiento verdadero es reconocer la maldad sin excusas, aceptar las consecuencias, someterse a la voluntad del Eterno, dejar de defenderse, abandonar el orgullo y permitir que la verdad desnude el corazón. Es aceptar que el pasado no se borra con negociaciones humanas, sino con confesión sincera. Y cuando el hombre deja de justificarse, el Eterno empieza a sanar. La copa que los acusaba era injusta, pero el corazón que se quebrantaba era sincero. Así trabaja el Eterno, utiliza momentos que parecen juicio para producir transformación. El arrepentimiento no paga el pecado, pero abre la puerta a la redención. No elimina la memoria del error, pero purifica la conciencia. Permite que la restauración florezca donde antes había culpa, vergüenza y silencio. Hoy el Eterno te pregunta, ¿sigues justificando lo que sabes que está mal? ¿Sigues culpando a otros, a circunstancias, a presiones? ¿Sigues apelando a tus obras pasadas para cubrir tus fallas presentes? El arrepentimiento verdadero te invita a dejar de luchar contra la verdad, a dejar de defender el orgullo, a dejar de negociar con la conciencia y a decir con Judá, el Eterno ha hallado nuestra maldad, no para quedarte en la culpa, sino para caminar hacia la restauración. El arrepentimiento te llama a asumir con humildad, a confesar sin excusas, a aceptar sin resistir, a quebrantar el corazón para que el Eterno lo renueve. No es una derrota, es el inicio de la transformación. Porque cuando el hombre deja de justificarse, el Eterno comienza a justificarlo. Ese es el llamado del arrepentimiento. No explicar el pecado, sino abandonar el orgullo,
No huir de la verdad, sino rendirse a ella. Este fue tu canal Elohim. Espero que esta parashá haya sido de bendición para tu vida y que sus enseñanzas te inspiren a seguir profundizando en la Torá semana tras semana. Te invito a acompañarnos cada Shabbat para estudiar juntos la porción semanal y crecer en entendimiento, fe y obediencia. Shalom y bendiciones. Que el Eterno les bendiga y les guarde.